Había algo extraño en el señor Morrison. No era solo que viviera solo en la casa más grande de la calle o que nunca hablara con los vecinos, sino que parecía apagado. Como si algo lo hubiera drenado por dentro. Mi madre siempre decía que Morrison era simplemente un hombre solitario, pero yo no lo creía. Tenía 12 años, pero sabía que algo más oscuro se escondía detrás de esa mirada vacía que tenía cada vez que lo veía salir a su jardín, siempre después del anochecer. Lo primero que noté fue que su jardín siempre olía raro. La mayoría de los vecinos cortaban el césped y podaban los arbustos, y el aire olía a tierra fresca y flores. Pero el de Morrison no. Su jardín olía a algo más, algo metálico. Como el olor que sale de una vieja lata oxidada o como el hierro caliente. En más de una ocasión, me pareció ver manchas oscuras en su césped, y aunque el sol las bañaba a lo lejos, esas manchas parecían no desaparecer nunca. Una noche de verano, la curiosidad se apoderó de mí. Había pasado tantas veces por su casa que mis pies parecían guiarse solos hacia su jardín. Me escondí entre los arbustos cercanos, observando, esperando. Morrison apareció, como siempre, justo después de las 11, cuando el pueblo entero parecía dormido. Su delgada silueta se recortaba contra la luz tenue de la luna y en sus manos llevaba una especie de tarro oscuro. Caminaba despacio, como si cargara algo extremadamente frágil. Vi cómo se agachaba en su jardín, apartando cuidadosamente el césped con sus manos. Luego, abrió el tarro y vertió un líquido espeso y negro sobre la tierra. El líquido, que brillaba extrañamente a la luz de la luna, parecía moverse por sí solo, como si estuviera vivo. Morrison observaba con detenimiento, murmurando algo que no alcanzaba a escuchar. De repente, el líquido desapareció en el suelo, absorbido por la tierra. Esa noche, no dormí. Los sueños estaban llenos de sombras y susurros, de una voz que llamaba mi nombre desde la oscuridad del jardín de Morrison. A la mañana siguiente, las noticias sacudieron al pueblo, un hombre había desaparecido. Se llamaba Joe Black, un vagabundo que solía rondar por los bordes del pueblo, pidiendo limosnas y durmiendo bajo los puentes. Nadie le prestaba mucha atención, pero ahora, su desaparición había levantado sospechas. Durante el desayuno, mis padres comentaron el suceso con indiferencia. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto la noche anterior, en el tarro que Morrison había vertido en la tierra. Me dije que era una coincidencia. Solo eso. Sin embargo, no podía dejar de mirar hacia la casa del señor Morrison desde la ventana de mi habitación. El jardín parecía haber cambiado. La tierra donde había vertido el líquido estaba más oscura, casi como si estuviera podrida. Y entonces lo vi. Morrison estaba en su jardín, pero no era el mismo hombre de antes. Su piel, normalmente grisácea y flácida, ahora estaba tensa, más viva, y su andar era más erguido. Lo que fuera que había hecho la noche anterior, lo había cambiado. Pasaron días, y otro hombre desapareció. Esta vez, un vendedor ambulante que había llegado al pueblo para ofrecer enciclopedias. La policía comenzó a investigar, pero el caso parecía no tener pista alguna. Mientras tanto, el jardín de Morrison florecía como nunca. Las plantas, que antes eran pálidas y raquíticas, ahora crecían fuertes y oscuras. El olor metálico en el aire era más fuerte. Mi obsesión creció. Sabía que Morrison estaba detrás de esas desapariciones. Lo sentí. Tenía que descubrir lo que estaba ocurriendo, así que decidió hacer algo estúpido, colarme en su casa. Esperaré a que se hiciera de noche. Morrison salió de nuevo al jardín, esta vez sin el tarro, solo observando sus plantas. Era mi oportunidad. Me deslicé por la puerta trasera, que sorprendentemente estaba abierta, y entré. El interior de la casa olía a humedad y polvo, pero también a algo más, ese mismo olor metálico. Caminé en puntillas, intentando no hacer ruido. Llegué a la cocina, donde vi varios tarros como el que Morrison había vertido en el jardín. Todos estaban vacíos,
pero aún quedaban rastros de la sustancia negra pegada en las paredes del vidrio. Me acerqué a uno de ellos, y sin poder evitarlo, lo toqué. El residuo negro era frío, y al contacto con mi piel, sentí un escalofrío recorrerme la columna. De repente, un sonido proveniente del sótano me hizo dar un salto. Alguien o algo se movía allí abajo. Mis manos temblaban, pero no podía irme ahora. Abrí lentamente la puerta del sótano y descendí los escalones de madera, que crujían bajo mi peso. El sótano estaba apenas iluminado por una bombilla temblorosa. Y allí, en el centro, vi algo que me heló la sangre, una mesa de metal cubierta de manchas de sangre seca. Encima, había más tarros con la misma sustancia negra. Pero eso no era lo peor. En un rincón, vi lo que parecía ser un cuerpo, atado y cubierto de mantas sucias. Al principio pensé que estaba muerto, pero entonces el cuerpo se movió, apenas un leve estremecimiento. Me atreví a mirar atrás, pero pude oír cómo Morrison se movía tras de mí, más rápido de lo que hubiera creído posible. Logré salir de la casa y me escabullí entre los arbustos, mis pulmones quemando por el esfuerzo. Desde la seguridad de mi escondite, vi cómo Morrison salió de la casa, sus ojos brillando con un extraño resplandor en la oscuridad, como si algo lo hubiera poseído. Sabía que había descubierto su secreto, pero no tenía pruebas, y no sabía si volvería a salir de esto. Pasé los siguientes días en un estado de paranoia absoluta. Cada sombra, cada crujido de la casa me hacía saltar. No podía dejar de pensar en lo que había visto en el sótano del señor Morrison, el cuerpo, los tarros con esa sustancia negra, y sobre todo, sus ojos brillando en la oscuridad. Había algo malvado dentro de él, algo que lo estaba transformando, y yo era el único que lo sabía. Intenté contarles a mis padres lo que había descubierto, pero me miraron como si estuviera loco. «Es solo tu imaginación, Jason», dijeron. Morrison siempre ha sido raro, pero eso no significa que esté haciendo algo malo. No importaba cuánto insistiera, no me creían. Así que me quedé solo con mis miedos, observando la casa de Morrison desde la ventana de mi habitación, esperando que algo sucediera. Y, por supuesto, sucedió. Una noche, después de días de calma tensa, escuché un ruido fuera de mi ventana. Me asomé y vi a Morrison en su jardín, pero esta vez no estaba solo. Dos figuras encapuchadas se encontraban a su lado, casi invisibles bajo la luz de la luna. Morrison les entregó algo, y vi como uno de ellos sacaba un tarro idéntico al que había visto en su sótano. Los dos hombres miraron el tarro por un momento antes de desaparecer entre las sombras. El miedo se mezcla con la curiosidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran esos hombres? Sabía que no podía ignorarlo más. Si no hacía algo, no solo estaríamos en peligro, sino que Morrison seguiría haciendo lo que fuera que estuviera haciendo con esa sustancia. Decidí regresar a su casa esa misma noche. Tenía que saber más, y no podía esperar más tiempo. Asegurándome de que mis padres estuvieran dormidos, me deslicé fuera de la cama y salí por la puerta trasera. El aire estaba pesado, y un silencio sepulcral envolvía a todo el vecindario. Caminé hasta la casa de Morrison, sintiendo el latido de mi corazón retumbar en mis oídos. Esta vez, me dirigí directamente al sótano. Recordaba el sonido de la puerta oxidada que había crujido bajo mis pies la última vez, así que fui lo más silencioso posible. La puerta del sótano estaba entreabierta, y un hedor nauseabundo subía desde las profundidades, mucho peor que la última vez. Bajé los escalones despacio, mis manos sudorosas agarrando la barandilla. El sótano estaba igual que antes, con la mesa de metal manchada de sangre seca y los tarros alineados en los estantes. Pero algo había cambiado. En el centro de la habitación, sobre la mesa, había un cuerpo. No cubierto con mantas como la última vez, sino expuesto a la luz temblorosa de la bombilla. Reconocí al hombre inmediatamente, era Joe Black, el vagabundo que había desaparecido días atrás. Pero no se movía, su piel estaba pálida,
casi translúcida, y de su boca y nariz goteaba la misma sustancia negra que había visto en los tarros. Retrocedí, con el estómago revuelto, cuando escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta justo un tiempo para ver a Morrison en la entrada del sótano. Sus ojos brillaban, pero no con la misma intensidad inhumana que antes. Ahora eran como pozos oscuros, como si algo dentro de él estuviera muerto, o peor aún, algo que nunca estuvo vivo. Sabía que volverías, dijo, su voz sonando más gutural y animal que humana. Siempre vuelve. Quise correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Morrison avanzó lentamente hacia mí, su cuerpo moviéndose de una manera extraña, como si su carne se estirara y contrajera bajo su piel. Entonces lo vi, sus manos estaban cubiertas por esa sustancia negra, goteando mientras avanzaba, como si su cuerpo la estuviera produciendo. ¿Qué es eso?, pregunté, mi voz temblorosa. Morrison irritante, pero no era una sonrisa humana. Sus dientes, afilados y manchados de negro, brillaron a la luz tenue del sótano. Esto es la esencia de la vida y de la muerte, dijo. Al principio, solo lo usaba para curar, para prolongar la vida. Pero luego descubre que esta sustancia tiene un hambre propia. No basta con curar, debe consumir. Y ahora, me consumo a mí. Antes de que pudiera reaccionar, Morrison abrió uno de los tarros en la mesa y lo vertió sobre sus manos, dejándolo escurrir por sus brazos. La sustancia negra parecía moverse por su cuenta, subiendo y expandiéndose por su piel hasta cubrir casi todo su cuerpo. En segundos, Morrison ya no era humano, su piel se había vuelto gris y correosa, sus ojos eran dos pozos vacíos, y su cuerpo se retorcía como si estuviera luchando por mantener una forma humana. Con una rapidez que no creía posible, se lanzó hacia mí. Logré esquivarlo por poco, pero sentí el calor de su aliento en mi cuello mientras corría hacia las escaleras. Subí los escalones de dos en dos, mi mente corriendo aún más rápido que mis pies. Sabía que si llegaba a la puerta, tendría una oportunidad de escapar, pero el miedo de ser alcanzado me paralizaba. Cuando finalmente llegué a la entrada, escuché a Morrison detrás de mí. Su respiración pesada, casi como un gruñido, se acercaba. Abrí la puerta y salí corriendo al exterior, sin detenerme hasta llegar a mi casa. El aire de la noche se sentía frío y cortante en mis pulmones, pero no me importaba. Me metí en mi habitación, cerrando con llave, y me derrumbé en mi cama, intentando controlar mi respiración. No podía quedarme así. Al día siguiente, me armé de valor y fui directo a la comisaría. Conté mi historia, aunque sonaba descabellada. Pero cuando la policía fue a investigar la casa de Morrison, ya era demasiado tarde. Morrison había desaparecido. Lo único que encontraron fueron los tarros vacíos y un jardín envenenado por esa sustancia negra que nadie podía explicar. Nadie más desapareció después de eso, pero el rastro de Morrison nunca se encontró. Esa noche, mientras me miraba al espejo, noté algo que me heló la sangre. Había una pequeña mancha negra en mi muñeca, justo donde había tocado el tarro en su sótano. La froté, pero no se quitó. Y en mi mente, un susurro lejano comenzó a crecer, llamándome de vuelta al jardín del vecino. Consejo del encapuchado: recuerda suscribirte.